En el presente video tutorial vamos a aprender cómo se redactan las referencias en el estilo Vancouver y a utilizar el programa EndNote, que es un programa para las referencias en este estilo. Algo de teoría que debes conocer es de que había varios estilos de cómo redactar las referencias bibliográficas en las revistas científicas del mundo. Y no fue hasta el año 1978 en la ciudad de Vancouver, en Canadá, en que se reunieron informalmente algunos editores de las revistas médicas del momento y decidieron usar un solo estilo para sus revistas, un solo estilo para redactar las referencias bibliográficas. Por eso se le conoce como estilo Vancouver, ¿no? Aunque su nombre oficial es Requerimientos Uniformes para Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas. Su aplicación inicialmente fue usado en las revistas de estos editores que se reunieron, ¿no? Pero posteriormente se fue expandiendo su uso a libros, comunicaciones no científicas y también las tesis. Nuestra universidad también ha adoptado este estilo Vancouver para las tesis que se presenten, ya sea para optar el título de profesional o de posgrado. Es importante que sepas que citar es redactar una referencia y la cita es la referencia en sí, ¿no? Entonces existen varios tipos de citas. Hay citas de artículos de revistas, ¿no? O en inglés de journals, son las que un tesista debe emplear en la mayoría de sus referencias, ¿no? También existen los capítulos de libros, ¿no? Que también son las que deben emplear, y también hay páginas web, ¿no? Que por recomendación no se suele incluir en las tesis. Existen otros tipos más, ¿no? Como los periódicos, normas, leyes, etcétera, etcétera, pero que en este caso no vamos a mencionarlas. Entonces, vamos a referirnos a cómo se citan artículos de revistas, que es lo que les mencioné, lo principal que ustedes deben tomar en cuenta en sus referencias. Se compone de 7 partes, ¿no? Los autores, el título del artículo, el nombre de la revista en su abreviatura oficial, el año, volumen, número y los números de las páginas. Bien, primero, los autores. Consiste en colocar el apellido del autor seguido de las letras iniciales de sus nombres, ¿no? Eh, por ejemplo, si en el artículo que nosotros queremos citar, ¿no? El autor se llama César Héctor Gonzalo Ramírez Yepes, ¿no? En la forma de citación en Vancouver es Yepes CHGR, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el estilo Vancouver el apellido es el último nombre. En este caso, Yepes es el apellido y César Héctor Gonzalo Ramírez viene a ser su nombre. Por eso es que los nombres se ponen en letras iniciales, ¿no? Pero si por ejemplo el autor al momento de publicar su artículo puso César Héctor Gonzalo Ramírez-Yepes, entonces la forma de citar en Vancouver es Ramírez-Yepes CHG. ¿Esto por qué? Como habíamos mencionado, el apellido es el último nombre. En este caso, el último nombre es Ramírez-Yepes. Esto es una sola palabra, ¿no? Porque se ha unido con un guión. Y como este es el apellido, los demás vienen a ser los nombres. César Héctor Gonzalo. Otro ejemplo. Si los autores son A. Abel Espinosa-Medalla, ¿no? Su referencia en Vancouver sería Espinosa-Medalla AA, ¿no? Los dos son sus nombres y esta última es su apellido. Si por ejemplo es Jonathan B. Quiñones-Silva, es Quiñones Silva, ¿no? Espacio JB. Si fuera Oscar Garay, sería Garay O, ¿no? Es más sencillo. Del mismo modo, si los autores fueran Abel Espinosa, Jonathan Quiñones-Silva y Oscar Garay, ¿no? Tal como ustedes lo ven acá, la forma de citar en Vancouver de cada uno de ellos es Espinosa A, Quiñones Silva J y Garay O. Entonces todo va a depender de cómo los autores hayan mandado sus nombres a la revista cuando decidieron publicar su artículo. Bueno, para fines de esta práctica, vamos a suponer que esta es la parte como debería quedar. Espinosa A, coma, espacio, Quiñones-Silva, coma, J, coma, espacio,
Garay, espacio O, ¿no? Y esta es la forma en que, cómo se debe redactar los nombres de los autores, ¿no? Ahora, algunas salvedades, ¿no? Eh, si hubieran hasta 6 autores, deben mencionarse a los 6 autores, ¿no? Pero si hubieran más de 6 autores en el artículo, solo se debe mencionar a los 3 primeros y luego incluir el, el término et al, ¿no? Que proviene del latín et ali, ¿no? Que significa y colaboradores. Por ejemplo, vamos a suponer que este es un artículo con 8 autores, ¿no? Entonces se mencionan los 3 primeros, Espinosa, Quiñones Silva J, Garay O, et al, ¿no? Pero si solamente fueran 5 autores, a los 5 hay que mencionarles. Si fueran 6 autores, a los 6 hay que mencionarlo. Si hay 7 autores, mencionan a los 3 primeros y el et al. Bien, entonces ahora el título, el segundo punto. El título debe ser copiado íntegramente tal como está en la revista, ¿no? Pero con las siguientes consideraciones. Debe ser redactado con mayúsculas y minúsculas. Algunas revistas ponen todo el título en mayúsculas, pero tienen que ustedes buscar la versión donde el título tenga mayúsculas y minúsculas, ¿no? Y debe ser redactado en el idioma original de la revista. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar un artículo en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Esta es una revista de nuestro país que la edita el Instituto Nacional de Salud. Bien, entonces entramos a esta revista, ¿no? Y bien, entonces vamos a buscar alguno de los artículos que se han publicado en esta revista, solamente con fines de enseñarles. Vamos a ir al cuarto número del volumen 26 del año 2009. Bueno, y vamos a ir a buscar un artículo interesante sobre un reporte de caso miasis en cavidad oral por cocleomía omnivorax, reporte de un caso. Vamos a abrir el artículo en PDF. Bien, en este artículo, bueno, el título está redactado en mayúsculas, ¿no? Y entonces es nuestra función buscar el título del artículo en minúsculas, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es copiar el título en mayúsculas, abrir una ventana de Google, incluir el título en la casilla de búsqueda. Entonces nos podemos a buscar hasta encontrar, por ejemplo, en Inviomed ha salido el título en minúsculas, ¿no? Entonces este es el título que realmente debemos incluir, más no el título en mayúsculas como aparecía en el artículo original, en el PDF. No hay que dejarnos llevar por eso. Muchos errores se cometen cuando se copia el título de manera íntegra pero en mayúsculas. Debe incluirse el título en su redacción original, que es en mayúsculas y minúsculas. Entonces continuamos. En cuanto a la revista, debemos tener en cuenta también de que debe ser redactada en su forma de abreviatura, y es su abreviatura oficial, ¿no? Algunas abreviaturas no se encuentran tan fáciles, pero todas ya están creadas, ¿no? Y cada revista tiene su abreviatura. Por ejemplo, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que es la que hemos visto hace un momento, su abreviatura oficial es Rep Perú Med Exp Salud Pública, como lo vamos a ver en este caso, y ustedes lo pueden ver acá en la parte superior de la revista. Entonces esta es la forma correcta
de cómo debe mencionarse el nombre de la revista en Vancouver. No vayan a escribir el nombre completo de la revista, porque si no caerían en un grave error. Otro caso, por ejemplo, es Anales de la Facultad de Medicina, es ANFACMed, The Lancet nada más, y en el caso del Journal of American Medical Association es el JAMA, ¿no? Y algo importante, no hay puntos, no es ref.peru.med.ex. No, todo es corrido, ¿no? Y con espacios, no hay ningún punto de por medio. ¿Dónde se encuentran las abreviaturas oficiales? Puedes encontrarlas en Google, en la referencia de otros artículos y también en PubMed. Vamos a abrir un artículo, por ejemplo, ya descargado. Y lo usual es que las revistas también incluyan en sus artículos la abreviatura. Por ejemplo, en este artículo que corresponde a la revista Médica Herediana, está incluido acá ya las abreviaturas oficiales Ref, Med, Ered. Por ejemplo, en el caso de otra revista, en The Lancet también está incluida la forma abreviada del título, que solamente corresponde a Lancet, y también los demás elementos que vamos a hablar a continuación. Bien, el año, entonces existen dos variantes, ¿no? Una es la de solamente redactar el año en que fue publicado el artículo, y otros suelen poner el año y los meses al que le corresponde la edición, ¿no? Lo usual es solamente incluir el año, ¿no? El volumen, los artículos deben saber ustedes que se organizan de la siguiente manera. Los artículos tienen un año, un volumen y un número, ¿no? El volumen generalmente va precedido del término vol, ¿no? En los artículos, si ustedes ven algún término que dice vol, el número que sigue es el volumen, ¿no? Siempre se expresa en números arábigos. El número de la revista también se expresa en números arábigos, ¿no? Pero en algunos casos pueden ser suplementos, suplemento 1, suplemento 2, suplemento 3, ¿no? Y bueno, finalmente las páginas, ¿no? Todo artículo tiene un número de páginas determinadas, es decir, tiene una primera página numerada y la última obviamente también, ¿no? Y lo importante acá es de que ustedes sepan cómo trabajar estos números. El artículo comprende desde las páginas 24 a la página 29, se redacta 24.9, ¿no? Si el artículo tiene de las páginas 130 a la 142, se redacta 130-42, ¿no? Es decir, se obvia en este caso las decenas que corresponden a 2, que es de 20, y en este caso las centenas, que es de 130 a 142, ¿no? Si por ejemplo fuera del 130 al 136 sería 130-6, ¿no? Ya se sobreentiende que están en el grupo de las 130 páginas, ¿no? Entonces finalmente, ¿cómo queda el artículo, ¿no? La citación del artículo, perdón, queda como autores, punto, un espacio, el título del artículo, punto, un espacio, la revista en abreviatura, un punto, un espacio, el año, un punto y coma, ojo que no hay espacio ahora, el volumen, no hay espacio tampoco, entre paréntesis el número del artículo, de la revista, seguido de dos puntos y tampoco sin espacio las páginas del artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta forma de citar en Vancouver le corresponde al artículo de, bueno, ya habrá dos colegas médicos de nuestra facultad y de un docente de nuestra universidad. Y entonces con eso hemos concluido lo que le corresponde al área de cómo citar en Vancouver. Y a propósito de ello es importante también que utilicen el programa EndNote cuando van a redactar ustedes su propia tesis, su propio trabajo de investigación, ¿no? ¿Y para qué nos sirve el EndNote? Bueno, con el EndNote vamos a poder administrar las referencias, las citas bibliográficas en nuestro manuscrito, ¿no? Y es importante utilizarlo porque si trabajamos manualmente nos daremos cuenta que se hace bastante difícil cuando tengamos que introducir referencias en alguna parte del documento y tengamos que cambiar los números de las demás, ¿no? Entonces esto va a permitir que el autor
ahorre bastante tiempo al momento de redactar su trabajo de investigación. No deben olvidar de que las referencias se van mencionando a medida que van apareciendo, ¿no? Es un programa de fácil uso y en este tutorial se les va a enseñar a cómo trabajar con este software. Requisitos para que puedan usar este programa: el EndNote. Primero debes haber guardado tus artículos en tu computadora, ¿no? Nos referimos a los PDF. Si no lograste descargar el PDF de tus artículos, al menos debes tener los 8 datos del artículo que exige Vancouver, y al menos el resumen o el abstract para que sepas de qué se trata. No se trata de mencionar o de citar los artículos porque te parecen, sino porque los has leído y porque sabes que es relevante incluirlo en tu manuscrito. De preferencia debes tener internet, pero no es un requisito necesario. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bien, entonces nos encontramos en el programa Microsoft Word, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo es que se deben ir redactando las referencias, ¿no? Vamos a poner acá ejemplo de plan de tesis. ¿Ok? Vamos a ponerle Arial y un tamaño 10. Acá se me ha ido. Ahí está, plan de tesis, ¿no? Para que se vea mejor vamos a ponerle ok. Entonces vamos a redactar nuestra introducción, ¿no? Entonces siempre todo lo que ustedes mencionen en una introducción tiene que tener referencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar esta redacción mencionando un artículo, ¿ok? Entonces ustedes ponen acá 1, ¿no? Luego hemos leído otros artículos más, error, artículos más, que son el 2 al 4, ¿no? Es decir, 2, 3 y 4, punto, ¿no? Luego nos hemos enterado de la existencia de un libro en la que comentan sobre nuestro tema. Vamos a ponerle referencia número 5, ¿no? Y más adelante encontramos un artículo de este año. Vamos a hacer la referencia número 6, ¿no? Entonces eso vamos a suponer que fuera su introducción de ustedes, siempre con referencias, ¿no? Luego, por ejemplo, en materiales y método, vamos a poner acá, ¿no? Hemos utilizado el método de Espinosa A. Eso se supone que lo han encontrado en alguna referencia, no es que lo pongan porque se les ocurre, coma, y se ha calculado la muestra utilizando los datos encontrados en un estudio realizado en Perú. Esta va a ser la referencia número 8. Entonces vamos a asumir que hasta acá nomás es nuestro plan de tesis, ¿no? Entonces ponemos un apartado que se llama referencias bibliográficas, ¿ok? Y se supone que acá debemos incluir todos los artículos que hemos referido, que hemos citado, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar este artículo. Vamos a suponer que este es un artículo. Vamos a poner acá. Por ejemplo, acá yo tengo ya unos artículos que empleé para una tesis. Los agrupé por carpetas, ¿no? Yo les sugiero que hagan eso. Por ejemplo, en esta revista de acá, vamos a abrir un artículo.
Y bueno, en este caso son varios los autores, ¿no? Y como es un artículo en inglés, lo más probable es de que este artículo esté incluido en la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, ¿no? De la Biblioteca Nacional de Medicina, y es probable que la cita ya la tengamos fácil en PubMed. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar el título, lo copiamos, abrimos una pestaña en el explorador, entramos a www.pubmed.gov y entonces acá incluimos el título, pegamos y clic en Search. Por ejemplo, acá está nuestro artículo, ¿no? Si lo consultamos en el artículo en PDF, nos daremos cuenta que se trata del mismo. Todo esto de acá es el título y que coincide con el que hemos encontrado en PubMed. Entonces lo que tenemos que hacer es fácil. Si gustan lo pueden abrir o lo dejan allí, pero acá ya tienen todos los nombres en el estilo Vancouver, ¿no? Por ejemplo, acá están los nombres, ¿no? Lo podemos copiar y para ir avanzando abrimos un bloc de notas entonces acá primero los nombres, contamos cuántos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces con las justas, un espacio, el título del artículo todo completo, copiamos, control C, lo pegamos acá, control V, seguido de un punto, un espacio, el año, en este caso 2000, el nombre de la revista en la abreviatura, que es Ansurg, ¿no? Acá está fácil, e incluso ya está todo casi listo, ¿no? Entonces todo esto acá lo copiamos, control C, y acá lo pegamos, ¿no? Como les había mencionado, hay dos formas de redactar el año, algunos solamente el año y el otro con el año y el mes, o los meses correspondientes a la edición. En este caso solamente vamos a dejarlo en año, ¿no? Entonces, tal como les dije, el año, el punto y coma, sin espacio, el volumen, entre paréntesis el número, dos puntos, y las páginas, 895 al 900. Entonces, esto completo es la cita. Lo copiamos, clic en edición, copiar o control C, y en Word deberíamos pegarlo, así. Esa es la referencia o la cita completa. Entonces vamos a otro artículo. Esta vez vamos a ver un artículo en español. Por ejemplo, tenemos acá Revista de Gastroenterología del Perú, que es una revista peruana y que también está indexada a Medline, ¿no? Entonces vamos a abrir un artículo, vamos a ver ese de acá. Y tenemos del mismo modo, ¿no? Valor del ultrasonido en el diagnóstico y manejo de la apendicitis aguda, ¿no? Este es un artículo en español, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo manualmente. Tenemos los autores acá. Y lo que yo les recomiendo hacer esto: copian, se van al bloc de notas, ¿no? Bueno, esto ya no sirve, pegamos todos los autores, ¿no? Y como les mencioné acá, por ejemplo, el apellido es Hawkins, ¿no? Y sería Hawkins CV, ¿no? Porque se supone que en este caso Velázquez es el segundo nombre, aunque en realidad nosotros sepamos que se trata del primer apellido, ¿no? Porque son latinos, son peruanos. Pero en este caso tenemos que ceñirnos a las reglas. Otra variante que pueden hacer es la variante que algunas revistas adoptan, en que dejan Velázquez Hawking como si fuera el apellido, ¿no? Y solamente incluyen la C, así, ¿no? Pero haciendo la salvedad de que esto no es lo correcto,
pero que se puede utilizar. Wilder Aguirre Machado, que es cirujano del Hospital Regional de Huacho. Aguirre Machado, ¿no? W. Acá hay una C de Carlos, ¿no? Mario Ruiz Adarmes, la M. Suprimimos. Carlos Mario, famoso. Entonces esto es así. La M. Ojo que deben borrar todo lo que sea asteriscos, números, ¿no? Y acá Jorge Serna León debería ser solamente la J, ¿no? Y por último Antonio Carrasco Ore A, ¿no? Pero acá tenemos una particularidad. Se trata de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. Entonces solamente bastaban con los tres primeros. Et al y ya está. Tenemos a los tres autores. Entonces ya tenemos cómo citar a los autores. Acá. El título felizmente está con mayúsculas y minúsculas. Lo copiamos. Espacio, el título. Borramos. Y acá incluimos finalmente acá está el nombre de la revista abreviada, pero vamos a copiar todo esto. Copiamos, vamos acá y ahí está, Ref Gastroenterol Perú. Acá falta un punto y el año. En este caso hay que buscar el año, de qué año se trata el artículo. Debe estar en alguna parte del documento. Y si no lo encontramos, tenemos que ir a buscarlo manualmente en alguna parte. Bueno, en este caso no está el año, ¿no? Entonces tenemos que buscarlo en el Google. Entonces abrimos el Google o el Google, copiamos el título y nos vamos a Google. Ya en Google lo que hacemos es introducir el título, pero solamente he copiado una parte: diagnóstico y manejo de la apendicitis aguda. Después por acá debemos encontrarlo y acá está, por ejemplo, ¿no? 2007. Felizmente lo encontramos en la primera opción. Entonces acá ponemos 2007, ¿no? 2007. Ojo que acá debe haber algún, pero acá está el volumen, pero lo que falta es el número. Entonces también tenemos que buscar el número. Y acá también lo menciona en el primer resultado de búsqueda de Google. Volumen 7, número 3. Entonces, de ese modo tenemos que redactarlo nosotros. Volumen 7, número 3, ¿no? Y las páginas coinciden. 259 a 263, pero acá hay un error. Debemos obviar, en este caso, el número 2, porque ya se sobreentiende que corresponde a la segunda centena. Entonces, esta es la referencia completa. Vamos al Word, donde estábamos avanzando, y acá deberíamos incluir la segunda referencia. Y así, sucesivamente, cada una de ellas tiene que ser referenciada, y en orden. Ahora, imagínense de que ya tenemos todas las referencias. Vamos a incluir unas referencias ya preparadas hasta la referencia número 9, ¿no? Entonces, imagínense que tengamos que incluir una nueva referencia antes del 6 y después del 5. Es decir, que nuestro asesor o nuestro jurado nos diga: incluye una referencia acá. Tendría que ser necesariamente la número 6, ¿no? Y todas estas tendría que aumentar una. 6, esto tendría que pasar a ser 7, y esto tendría que pasar a ser 8, y esta a ser 9, ¿no? Y acá tendríamos que agregar una nueva.
ejemplo este de acá. Entonces resulta bastante difícil gestionarlas manualmente. Eso se llama gestionar las referencias de manera manual. Es decir, nosotros mismos vamos escribiendo las referencias, nosotros mismos vamos citándolas y también haciendo las llamadas respectivas para cada una de estas. Entonces, lo que en estos casos se recomienda es usar el programa EndNote, que una vez instalado, lo abrimos. Abrimos el programa y vamos a crear una nueva lista de referencias. Ponemos File, New y vamos a poner, por ejemplo, mi tesis. Ok, ponemos guardar. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir agregando acá las referencias bibliográficas, ¿no? Para eso tenemos que tener ya nuestros artículos, como lo mencioné, y la ventaja que tiene el EndNote es de que basta con que tú le menciones el artículo, basta con que le des la ubicación del artículo, el EndNote te puede dar la referencia exacta. Eso sucede en algunos artículos. Por ejemplo, vamos a importar un artículo ya descargado. Vamos a File, Import, File nuevamente, y vamos a buscar, por ejemplo, de todas estas revistas, quiero poner de esta revista. Selecciono el archivo PDF y pongo abrir. Entonces el sistema, perdón, importar, ¿no? Y el sistema va a empezar a reconocer las partes del artículo y automáticamente las va a establecer en cada una de estas. Por ejemplo, esta de acá. Y ya tengo la referencia completa, ¿no? Entonces ya no hubo la necesidad de estar escribiendo cada una de las partes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que el sistema no lo reconoce o en todo caso tengo que hacerlo manualmente? También lo puedes hacer. Pones en Reference, nueva referencia. Y acá empiezas a poner a los autores, pero con su nombre completo. Por ejemplo, vamos a hacer del artículo que habíamos encontrado inicialmente. Entonces copiamos a los autores del artículo, Control C, vamos al EndNote. Y ojo, deben obviamente primero borrarse todos los números y letras, ¿no? A ver, Espinosa, Enter. Jonathan Quiñones Silva, borramos todos los números y letras, espacios también, Oscar Garay. Okay. Bien, entonces seguido presionamos Tab, o si no, clic en Gear. Vamos a presionar la tecla Tab. ¿En qué año fue este artículo? En el año 2009. Entonces regresamos al EndNote, incluimos el año 2009. El título, ¿no? Y que, como les había mencionado, en este caso la revista lo he puesto en mayúsculas, pero ya sabemos que no es así. Ya lo pegamos. Cuidado que acá hay un espacio, por ejemplo, debemos quitarle el espacio. La revista, ¿no? Que es Ref Per Med Exp Salud Pública, ¿no? El volumen, que es el volumen, acá está, volumen 26, número 4. Ahí está, número 26 y número 4. Número 26 y número 4. Y las páginas 573 al 76. Lo copiamos. Ahí está, 573-76. Entonces, estos son los datos que nos solicita la revista. El EndNote. Clic en cerrar y ponemos sí. Y automáticamente el EndNote ya nos prepara la referencia. Espinosa A, Quiñones Silva J, Garay O, el título, la revista, el año, punto y coma, el volumen, el número y las páginas, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos nuestras referencias, ¿no?
debemos preocuparnos en que estén todas completas ya, ¿no? Es decir, si vamos a trabajar con las 30, 40, 50 referencias, deben todas estas ya estar acá en el programa, ¿no? Ahora, una cosa importante que tiene el EndNote es de que pueden hacer ustedes búsquedas también en donde dice Online Search en PubMed. Le dan clic, ¿no? Y va a conectar con el PubMed, ¿no? Cosa que si ustedes tienen un artículo en inglés, ¿no? Vamos a suponer cualquiera de estos, por ejemplo, el International Journal of Epidemiology. No, este es muy antiguo. Por ejemplo, el Journal Travels of Medicine. Vamos a abrir, por ejemplo, este artículo. Entonces lo que podemos hacer es copiar el título, control C, nos vamos al EndNote y en esta pestaña que dice Online Search ponemos acá el título, pegamos acá, le damos, presionamos Enter, ¿no? Y entonces empieza a buscar en el PubMed, ¿no? Acá nos dice hemos encontrado 6 registros, le ponemos todas, ok, ¿no? Entonces posiblemente entre una de estas esté el que nos interesa, ¿no? Que está publicada en qué revista, en la revista, vamos a ver, Journal of Travel Medicine, en el año 2009. Entonces vamos a ver si lo encontró. Efectivamente, acá lo encontró. 2009 Journal of Travel Medicine. Lo que debemos hacer es crear un grupo de referencias, por ejemplo, referencias de la tesis, ¿no? Y lo arrastramos ahí. En este caso, este acá, y lo que hacemos es arrastrarla hacia acá, referencias de la tesis. Entonces ya tenemos una referencia acá, ¿no? Pueden arrastrar también referencias que ya habíamos trabajado, por ejemplo estas dos, ¿no? Y también las podemos arrastrar acá, sin soltar, clic sin soltar, y aparecen acá las tres, ¿no? Entonces acá ya tenemos 3 referencias. Entonces algo importante que podrían hacer y ahorrar mucho tiempo es importar un grupo de artículos. Por ejemplo, importar todo un folder. Entonces, por eso es importante que agrupen sus artículos en carpetas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a abrir mi PC. Vamos a D. Vamos a investigaciones. Vamos a apendicitis y artículos, por ejemplo. Seleccionan ahí el artículo y ponen aceptar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a importar? PDFs, ¿no? Si hay duplicados, ¿no? Podemos poner la opción de que importen todos o descartar duplicados, ¿no? Vamos a poner la opción descartar duplicados. Vamos a importar y desde el sistema va a empezar a importar todos los PDFs que tenemos en esas carpetas y obviamente algunas no van a poder ser reconocidas, ¿no? Porque lamentablemente no fueron configuradas así. Bueno, acá han salido 3 nada más porque son los que están en esa carpeta de artículos, pero nos hemos olvidado de incluir, por ejemplo, import folder, de incluir las subcarpetas, ¿no? Entonces buscamos, elegimos la carpeta artículos, aceptamos, ¿no? A ver, vamos a ver en qué estamos. No, acá nos hemos equivocado, por ejemplo, no es arte, sino es artículos. Aceptamos y damos clic en la opción incluir los archivos en subfolder. Ponemos acá descartar duplicados e importar. Entonces ahora sí el sistema va a empezar a importar todos los PDFs que tenemos en la carpeta.
Esperamos un buen momento. Y bueno, ya nos salió los resultados que dice se importaron 101 referencias, ¿no? Se descartaron 7 referencias duplicadas. Aceptamos y bueno, como veremos, en algunos casos no ha reconocido los autores, no ha reconocido el año, no ha reconocido la revista, pero en otros casos sí, ¿no? Por ejemplo en este de acá. Y eso nos ha ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Lamentablemente en estas de acá sí tendremos que incluirlo manualmente, ¿no? Lo bueno está en que cuando ustedes hagan doble clic, ¿no? Va a aparecer también en la parte final, en la sección de File Attachment, el artículo. Entonces le pueden dar doble clic ahí directamente y cargó, ¿no? Entonces, como ya saben cómo es que se organiza la referencia, bueno, en este caso solamente tienen que escribir el nombre, jerryl.old. Todo eso tienen que escribirlo en el apartado correspondiente. En este caso, acá, ¿no? El año, la revista abreviada, el volumen, el número, las páginas y suficiente. Entonces lo cierran, le va a pedir que lo guarde, le ponen que sí y ya van a tener la referencia tal como ustedes la desean. Ahora, ¿para qué era todo esto? ¿No? ¿Por qué? Porque con este programa nosotros vamos a poder gestionar nuestras referencias de manera más fácil. Por ejemplo, vamos a trabajar con estas referencias. Lo que vamos a hacer es incluirlas en nuestro grupo de referencias de la tesis. Igual, clic sin soltar y los arrastramos. Y vamos a asumir que vamos a trabajar con 39 referencias. Acá. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es fácil. Simplemente seleccionan la referencia que quieren ustedes incluir en su artículo, en su tesis. Por ejemplo, este de acá, ¿no? La seleccionan, le hacen un clic simple y en el documento de Word lo que van a hacer es, bueno, vamos a borrar todo esto, ¿no? Vamos ya. Clic en EndNote, en la pestaña EndNote X4, clic en donde dice Insert Citation y le ponen Insertar cita seleccionada. Clic allí y automáticamente el programa va a jalar del EndNote la referencia que ustedes han escogido. Primero va a salir algo así y rápidamente se convierte en 1, ¿no? Entonces este 1 es el 1 de acá abajo, que ya está en Vancouver, ¿no? Aunque acá vemos un error porque no ha puesto el nombre original en la abreviatura. Lo que podemos hacer en este caso es arreglarlo directamente en el EndNote, ¿no? Por ejemplo, acá ha habido un error, le damos doble clic y acá vemos que han puesto mal el nombre de la revista, ¿no? Entonces, como les he mencionado, lo que podemos hacer es abrir el artículo que está en la parte final, abrimos el artículo y buscamos entonces, pero no encontramos la abreviatura oficial, ¿no? Entonces en estos casos lo que tenemos que hacer es buscar esta abreviatura en el PubMed, ¿no? Tal como lo había explicado en la exposición. Entonces abrimos una ventana en Google, ¿no? Para que no se olviden de cómo entrar al PubMed. Acá ponen PubMed y abren la primera página que carga, PubMed. Otra forma de entrar es pubmed.gov, ¿no? Y acá van a poner NLM catálogo del National Library of Medicine, y ahí ponen el nombre de la revista. Ahí está. Entonces eso es lo que vamos a buscar. Es preferible hacerlo con comillas, porque si no van a salir muchos resultados que no corresponden, ¿no? Por ejemplo, acá nos han salido muchos resultados, ¿no? Que son 200 resultados, son muchos. Entonces
Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es poner comillas al comienzo y al final. Y con eso recién hacer una búsqueda para encontrar la abreviatura oficial de esta revista. Y acá, ya está. Y de frente nos dice, ¿no? La abreviación del título es int JSurg. Entonces esta es la que debemos copiar y pegarla en el F-Note. Entonces vamos por la parte de arriba y acá es donde debemos borrar y pegar la que habíamos encontrado. Entonces le cerramos, clic en Yes, y si bien acá todavía no se ha actualizado, ¿no? Si por ejemplo vamos a incluir un artículo, por ejemplo, vamos a borrar primero para no confundirnos todo esto que habíamos incluido, ¿no? Para no generar confusión. Entonces, este artículo, esta cita, perdón, vamos a ponerla en negrita para no confundirnos. ¿Ya? Y acá vamos a insertar una nueva referencia, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al Endnote nuevamente, vamos a todo el grupo de las referencias, por ejemplo este de acá, la de Espinosa. Le damos un clic simple a Espinosa, nos vamos al documento de Word y acá vamos a insertarla, insertar citation, insertar cita seleccionada. Va a procesar un rato y ahí está. Y esta ahora se convierte en una y esta automáticamente pasa a ser dos, ¿no? Para no confundirnos vamos a ponerle negrita y nos vamos al final y acá está la primera referencia, ¿no? Y la segunda ya corregida, ¿no? Automáticamente se corrige. Vamos a insertar una nueva referencia. Bueno, vamos a borrar esto porque ya nos dimos cuenta que no es recomendable trabajar con esto. Vamos a, por ejemplo, acá de un libro, ¿no? Vamos ahora a hacer la referencia de un libro. También es fácil. Agregamos una nueva referencia. Referencias, nueva referencia, ¿no? Y acá nos va a decir qué tipo de referencia queremos hacer. En la parte superior, ¿no? Hay todos estos son los tipos de citas que podemos hacer. Vamos a hacerlo con la sección de un libro, ¿no? Vamos a inventar los autores, por ejemplo, Oscar Garay, ¿no? En el año 2011 publicó un libro titulado Principios de Medicina Interna, editado por Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrillo, ¿no? El título, acá ha habido un error, ¿no? Entonces el título es el título del capítulo o de la sección, ¿no? Vamos a poner que vamos a llamarla como semiología del abdomen, ¿no? Es el título de la sección y acá sí va el título del libro, ¿no? Principios de medicina interna. Ciudad Huacho, ¿no? Y si gustan los demás pueden obviarlo, no hay ningún problema. Aunque se suele poner una editorial, ¿no? Que publica esto. En este caso vamos a considerar como editorial a la universidad. En editor lo dejan allí, no hay ningún problema. En editor generalmente es el autor de todo el libro, ¿no? Autor es el autor del capítulo o de la sección del libro. Lo cerramos, ¿no? Le ponemos sí. Y acá nos aparece la cita del libro,
¿no? Entonces también lo seleccionamos y lo insertamos acá. Insertar cita seleccionada. Y automáticamente esta pasa a ser la número 3. Entonces lo seleccionamos todo esto, lo presionamos, lo convertimos en negrita y ya tenemos la cita del libro. Entonces ese programa nos permite gestionar las referencias de manera ordenada, y que si en caso haya que incluir una nueva referencia, por ejemplo acá, ¿no? Tengamos que insertar una nueva referencia, por ejemplo, vamos al grupo de referencias, por ejemplo esta de acá, ¿no? Esta de acá. Tengamos que insertar note otra vez, insertar cita, ok. Entonces todo lo demás empieza a correr un número ya automáticamente. Este que era 2 ahora pasa a ser 3, y esta que era 3 pasa a ser 4. Pero no sería esto posible si lo hiciéramos manualmente. Entonces automáticamente aparece acá, ¿no? Luego ya le pueden dar ustedes forma. Si gustan le pueden cambiar el tipo de letra, le pueden poner Arial, ¿no? Le pueden poner tamaño 10, perdón, tamaño 10. Si quieren le pueden poner la numeración que ustedes deseen, por ejemplo esto acá, y le borran el numerito. Pero recuerden que cuando inserten una nueva cita, todo esto va a volver a cambiar, ¿no? Es decir, todo esto va a volver en su estado original. Por eso lo recomendable es dejarlo así, tal como estaba, hasta terminar el manuscrito. Una vez que terminan su tesis o terminan todas sus referencias, recién le dan la forma, recién le dan el formato. Bueno, de esta manera entonces hemos concluido el video tutorial, que espero les sea de ayuda, y cualquier consulta pueden enviarme a mi correo electrónico para absolver sus dudas.